¿Quién no ha soñado con tesoros escondidos? Con incursionar por escondrijos de piratas o tropezar con el mapa de un tesoro. Dicen que hay tesoros al alcance de cualquiera. Pues como bien dice el proverbio, todo es según el color del cristal con que se mira. Así es. El mundo ofrece un inagotable cofre de tesoros para quienes quieran verlos. La más importante búsqueda de tesoros de que se tenga memoria se inició hace casi 400 años en la aldea holandesa de Middelburg, cuando Jan Lippershey y Zacharias Janssen legaron al mundo el telescopio y el microscopio. Galileo fue el primero en escrutar la inmensidad de los cielos con el telescopio, rompiendo las cadenas que ataban al hombre a la Tierra y liberándole para discurrir por ámbitos extraterrenos. El telescopio rápidamente aumentó en tamaño e importancia, contribuyendo al progreso del pensamiento humano. El hombre soñaba y construía. Volvía a perderse en sueños y volvía a construir hasta lograr esa maravilla de la ingeniería, el coloso del Monte Palomar, cuyas 500 toneladas de vidrio y acero están tan delicadamente balanceadas que la mano de un niño puede hacerle variar de posición. Este coloso tiene un ojo de 508 centímetros que se abre vigilante hacia el espacio para ver 1.000 millones de años luz. Bueno, pero ¿qué significa 1.000 millones de años luz? Imaginemos por un momento que emprendemos un viaje por el espacio a la velocidad del sonido, 1.223 kilómetros por hora. A esta velocidad llegaríamos a la Luna en 12 días, 22 horas y 48 minutos. Para arribar al Sol necesitaríamos 5.040 días, es decir, casi 14 años. Pero para alcanzar la estrella más cercana, tendríamos que viajar día y noche durante 3.800.000 años. Y si continuáramos a la misma velocidad, otros 75.000 millones de años, por fin lograríamos tocar los límites de nuestro universo o Vía Láctea. Desde este estratégico punto, podríamos observar a través de la inmensidad del espacio un minúsculo y brumoso objeto. Aquí tendríamos que abandonar nuestro avión de propulsión a chorro, montar en un rayo de luz y hendir el espacio en un vuelo 1.000.000 de veces más rápido que la velocidad del sonido. O sea, aproximadamente unos 300.000 kilómetros por segundo. Tras de viajar a la velocidad de la luz 1.000.000 de años más, nos encontraríamos en otro universo compuesto por 100.000 millones de estrellas. Pero este es solo nuestro vecino inmediato en el espacio, la galaxia de Andrómeda. Estos otros sistemas galácticos o universos parecen ser muy semejantes al nuestro. Todos afectan en mayor o menor escala la forma de espiral, que vista de perfil es bastante plana. Su diámetro es del orden de los 100.000 años luz. Y hay que recordar que un año luz corresponde prácticamente a 10 billones de kilómetros. ¿Cuántos otros universos hay? Nadie lo sabe. Se conocen por lo menos 200 millones, que es lo que abarca la potencia del telescopio del Monte Palomar. Cada uno formado por 100.000 millones de soles. Los hechos descubiertos por el telescopio abrumaron al hombre, haciéndole sentirse insignificante. El mundo que le parecía tan vasto era solo una mota. Y el hombre, pues solo un microbio que se arrastra sobre una mota de polvo cósmico. Una cosa parecía cierta. El hombre era demasiado pequeño para que Dios se ocupara de él. Resulta peligroso saber las cosas a medias. Si un hombre no despega la vista del telescopio, su mente se deforma llenándole la cabeza de absurdas ideas. Porque lo que se ve en el telescopio es solo un universo a medias.
Es interesante saber que el telescopio y el microscopio nacieron al mismo tiempo y en la misma población holandesa. Pues cuando Jan Lippershey fabricaba el primer telescopio, Zacharias Janssen, al crear el microscopio, rasgaba el velo del fabuloso mundo de los seres infinitesimales. Antes, hace miles de años, Job dijo: ¿has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿Tesoros en la nieve? Sí, tesoros de incalculable belleza, tesoros de arte, únicos e inapreciables, y sin embargo al alcance de todos. ¿Y qué tesoro hay más preciado que el de una sana diversión como la clásica batalla de nieve? Pero hay otros tesoros. El tibio sol vuelve a brillar, fundiendo la blanda nieve. Una gota se une a otra, y un riachuelo a otro riachuelo, para formar un río. Y esto es un torrente y cascadas que se despeñan, en ansia presurosa de alcanzar su destino. Formar finalmente parte de los sistemas de irrigación, que burbujeantes impregnan con su enorme poder vital los yermos campos, y las sedientas raíces irrumpiendo en un milagro, el milagro de la vida. Has entrado tú en los tesoros de la nieve. Tesoros que son dádiva exclusiva de Dios y no primicias de la ingeniosidad del hombre. ¿Estar Dios demasiado ocupado para cuidar del hombre? Nada más ilógico e ingrato que ese pensamiento cuando nos rodean por doquiera los milagros que brotan de la benignidad de su mano. ¿Se esconde algún tesoro más en la majestuosa belleza de la nieve? ¿Un tesoro que se muestre solo a los que con cuidado observan? ¿Celoso de ser visto únicamente por los que van en pos de la verdad? Sí, y vale más que todo el oro y las joyas tan preciadas del hombre. He aquí el copo de nieve. En él se encuentra el verdadero tesoro oculto, escondido profundamente en el misterio de cada pequeño copo. La perfecta expresión del tesoro de sabiduría y comprensión de nuestro Dios. ¿Cuántos copos de nieve existen en la ladera de una montaña? Nadie puede siquiera enunciar una cifra tal. Dios podía haberlos producido en serie como una informe masa. Y sin embargo se esmeró en hacer de cada uno una misteriosa maravilla, única, diferente y perfecta variación sobre el mismo tema hexagonal. Posiblemente con el propósito de revelarle al hombre el cuidado infinito con el que vela hasta por el más nimio objeto. ¿Qué puede importarle a Dios el hombre? ¿Cómo puede no importarle? ¿Han visto alguna vez con detenimiento un grano de sal? Este granito está compuesto de miles de millones de partículas tan extremadamente pequeñas que si amontonáramos 1 millón de ellas ni siquiera veríamos el montón, aún en el microscopio. Ahora, coloquemos una gota de agua en ese grano de sal. Calentemos un poquito la placa. Algo le sucede al grano de sal. Diríamos que se está disolviendo. Millones de esas ínfimas partículas invisibles se están separando del grano de sal y mezclándose con las moléculas de agua, haciendo que el grano de sal desaparezca. Pero ahora, conforme se enfría la placa portaobjetos, cambiemos a un lente de mayor aumento. Cuando el agua se ha enfriado lo suficiente, surgen como de la nada infinidad de diminutas gemas. Se unen nuevamente millones y millones de invisibles partículas de sal para formar cristales microscópicos. Un tesoro que emerge de una cosa tan común.
Aquí tenemos alumbre, sulfato de aluminio y amonio en cristales. Con el microscopio, el botiquín de primeros auxilios se transforma en un cofre de tesoros, cada sustancia con su propia magia enjollada. En el jarabe para la tos se puede encontrar clorhidrato de pineno, que produce largos y delgados cristales que forman ángulos siempre idénticos que lo distinguen de otros muchos cristales. Su colirio favorito probablemente tenga entre sus componentes acetato de zinc. Cada sustancia cristalina forma su propio y característico cristal. El ácido oxálico cristaliza en un desordenado tumulto de esbeltos bastoncillos. La hidroquinona en una selva de ahusadas agujas. La mayoría de los cristales son microscópicos, pero se presentan excepciones. La formación de azúcar candy empieza por el agrupamiento de las moléculas invisibles de azúcar integrándose cristales microscópicos. Y luego, el continuado abastecimiento de nuevas moléculas de azúcar a una misma temperatura hará que crezcan casi indefinidamente. Seguramente habrán visto estos gigantescos cristales en un olvidado frasco de conserva en el rincón de su alacena. Un suministro vastísimo de moléculas. Uniformidad en la temperatura y milenios son los ingredientes que transformaron el centro de la Tierra en un impresionante conjunto de inagotables tesoros. Tesoros que, como un poderoso imán, han atraído al hombre hacia las recónditas entrañas de la Tierra. Los que se adentran en las cavernas y a quienes se les conoce por el nombre de espeleólogos, son aquellos para quienes resulta imperativo el canto de sirenas de la aventura. No los seduce el oro, sino el esquivo anhelo de saber, de penetrar en lugares hasta entonces nunca hollados, de adentrarse en lo desconocido. El fantasmagórico aspecto que le imprime esa misteriosa calidad a las grutas de piedra caliza lo produce el agua. No las talló un impetuoso torrente, sino el callado paso de los siglos con el incesante gotear de agua saturada de cal. Cada gota al desprenderse se detiene un efímero instante, evaporándose imperceptiblemente, dejando tras ella unas cuantas nimias moléculas. Esta acción forma la estalactita, que es la que está suspendida. Una acción similar integra la estalagmita, que se eleva del suelo de la gruta. Al igual que los cristales que se forman en el frasco de conserva olvidado en el rincón de la alacena, el paso de los años ha logrado crear formaciones de inenarrable y singular belleza, uniendo una tras otra las moléculas en las sombrías entrañas de la tierra. Algunos hombres suben hasta la cumbre de las montañas, otros descienden a las profundidades de la tierra. Pero ya sea que bajen o asciendan, encuentran siempre que la portentosa mano de Dios se había posado ahí primero. Desearía serlos partícipes de una para mí maravillosa experiencia. El crecimiento de cristales microscópicos observado con luz polarizada. Tomemos una pizca de trional. Cubrámosla con una placa. Luego calentemos hasta que se funda, dando una fina película de líquido. A continuación, observemos ese líquido en el microscopio.
La cristalización es muy lenta en el caso de algunas sustancias químicas, en otras, en cambio, es casi instantánea. Y todas son diferentes, porque las moléculas invisibles lo son también. Cada sustancia muestra su especial forma y belleza. El desierto es un solitario lugar, abandonado de Dios, decimos a veces, un lugar de desolación y muerte. El viejo gambusino ha envejecido en estas llanuras calcinadas en la búsqueda de tesoros, siempre con la esperanza de hacerse rico un día. Y sin embargo, día tras día, sus plantas han hollado un incalculable tesoro que ni por asomo supondría ahí. Un tesoro recién descubierto por el perseverante y minucioso ojo de la ciencia. Las microscópicas florecillas del desierto. Plantas de barriga se denominan. El nombre no es precisamente elegante, pero sí es apropiado, pues Dios las concibió para hombres grandes. Hombres lo suficientemente grandes para reconocer de barriga y cara al suelo el inmenso cuidado que Dios pone en lo infinitamente pequeño. ¿Cómo resisten las diminutas semillas de estas delicadas plantas el abrasador y calcinante calor del sol veraniego y el helado frío de las noches invernales? ¿Cómo echan raíces en las áridas y movedizas arenas del desierto? Se ha descubierto que estas casi invisibles semillas soportan durante 5 o más años los rigores del desierto, hasta que encuentran las condiciones necesarias para su misteriosa germinación. Esperan los científicos, al profundizar en el enigma de su crecimiento, que los conocimientos que adquieran sirvan para ayudar al hombre en la resolución del ingente problema del hambre en el mundo. ¿Abandonado de Dios? De ninguna manera. Mientras miriadas de maravillosas plantas levanten hacia el cielo sus corolas en mudo testimonio de la solicitud de Dios hacia lo pequeño. Parece imposible que 150 años hubieran transcurrido después de la invención del microscopio antes de que a alguien se le ocurriera ver el interior de una gota de agua. Después de todo, ¿qué podía haber en el agua sino agua? El moderno microscopio dista mucho de los primitivos instrumentos hechos a mano. Pero con una mirada retrospectiva, podemos retroceder al momento en el que Antonio van Leeuwenhoek escudriñó por primera vez el interior de una gota de agua. Presa de gran excitación, se dio cuenta de que había descubierto un mundo totalmente nuevo. Un mundo de tremenda pequeñez, de criaturas que desde los principios del tiempo vivieron, se reprodujeron, batallaron y sucumbieron sin que el hombre se apercibiera de ellas. A un escéptico mundo le anunció su hallazgo, la existencia de animalejos, como él los denominó, que vivían en el agua. Más de ellos en una sola gota de agua que habitantes en toda su tierra natal. Muchos son organismos unicelulares, es decir, su cuerpo entero está compuesto por una sola célula autosuficiente, extremadamente compleja, que cuenta con todas las funciones de locomoción, asimilación de alimentos, reproducción. Una minúscula célula que de alguna manera alberga todo el portentoso misterio de la vida. La amiba, el fantasma del mundo microscópico. Durante años, esta asombrosa criatura unicelular ha excitado la imaginación de los impasibles hombres de ciencia. Expande su pared celular en la dirección hacia la que desea ir, y así fluye abriéndose un misterioso paso por el camino de la vida. Una burbujita de protoplasma dotada misteriosamente de vida. Rehúye los productos químicos dañinos, al igual que la luz intensa,
y busca alimentos que sostengan su vida. El protoplasma. ¿En cuál de todos los universos del espacio puede haber un misterio más inescrutable que el misterio de la vida? Hemos tenido una leve semblanza de lo que puede existir en una sola gota de agua, pero reflexionemos un poco. Hay aproximadamente 30 millones de gotas en un metro cúbico de agua. 1.000 millones de metros cúbicos en un kilómetro cúbico. Y hay 1.600 millones de kilómetros cúbicos de agua en la Tierra. Los científicos de la Universidad del Sur de California muestran vivo interés en toda forma de vida marina. Pero ninguna más importante que las plantas y animales microscópicos que se adhieren a la gasa sutil de la red para pescar plancton. Pues aquí, una vez más, encontramos el tesoro verdadero en lo pequeño. Muchos de nosotros pensamos acerca de la vida microscópica solo relacionándola al agua dulce. Pero una gota de agua de mar se muestra aún más prolífica. La cantidad y variedad de vida microscópica en el mar traspasa los límites del entendimiento humano. Este pequeñín que parece estar practicando el malabarismo vive en un tubo hueco. Cuando decide ver mundo, se desplaza cuidadosamente a la extremidad del tubo. Pone en marcha su motor fuera de borda y empieza su gira equipado hasta con casa de cristal. Existen payasos aún en el mundo microscópico. Y estos pequeñines son tan divertidos como el que más. El fondo del océano es el museo del mundo microscópico. Pues es ahí en donde incontables miriadas de criaturas que en otras épocas vivieron dejaron la fabulosa huella de su existencia. ¿Lodo negro y viscoso? Sí. Pero el microscopio nos revela pequeñísimas partículas de exquisita belleza. Las criaturas que una vez habitaron los reales vestíbulos de estas mansiones microscópicas las erigieron con sustancias que encontraron en el mar. Las diatomeas construyen sus casas de sílice, diminutos castillos de vidrio natural, tan pequeños y perfectos que se utilizan para probar la calidad de los lentes microscópicos de gran aumento. Hay más de 10.000 variedades de diatomeas, y cada una de ellas utiliza un diseño diferente para construir su casa. Estas son diatomeas vivas. Se encuentran en aguas dulces o saladas, pero abundan en forma increíble en el mar. Cuando la diatomea muere, la casa vacía se hunde hasta el fondo del océano. Aunque parezca imposible, este acantilado de 30 metros está compuesto casi totalmente por diatomeas. Un dedal lleno de tierra diatomácea contiene más de 14 millones de diatomeas. ¿Cuántas diatomeas caben en la cuchara de una pala mecánica? Si alguien tratara de contarlas, los números perderían todo sentido. Y recuerde, cada una de ellas fue en otros tiempos un ser vivo y objeto de la solicitud de Dios. Una vez, esta área estuvo cubierta por las aguas de una ensenada. Aguas en las que las diatomeas vivieron y se reprodujeron en cantidades fantásticas. Cuando murieron, sus minúsculas casitas cayeron al fondo, dejando un depósito casi exclusivamente de diatomeas de unos 64 kilómetros cuadrados y 420 metros de profundidad. El Dios que puede formar una galaxia de 100.000 millones de soles incandescentes y lanzarlos al espacio, tiene que ser un Dios de poder infinito. Pero un Dios que crea organismos minúsculos, los dota de ingenio y habilidad arquitectónica para construir estas mansiones microscópicas, debe ser capaz de solicitud infinita por los seres pequeños.
Hemos explorado los tesoros que encierra el universo. Juntos hemos examinado lo gigantesco y también lo pequeño. La mayoría de ustedes, estoy seguro que se preguntará, ¿cuál es nuestro lugar? ¿Qué lugar ocupa el hombre en el eterno esquema de las cosas? Surge la respuesta de un descubrimiento asombroso y reciente en el camino de la ciencia. Si colocáramos un objeto, el más pequeño conocido, una partícula subatómica, que llega a medir bastante menos que 1/1000º de milímetro de diámetro, en el extremo de una gráfica. Y luego colocaremos el objeto más grande conocido, una galaxia, igual a nuestra Vía Láctea. En el extremo contrario, encontraríamos que un hombre de tamaño normal se situaría en el centro exacto, o sea, en medio del camino entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Supongo que un matemático llamaría al hombre el término medio del universo. ¿Le concierne a Dios el hombre? La pregunta parece un poco tonta ahora, ¿no es así? Desde luego que sí. Si Dios no se preocupara, en ese momento dejaríamos de vivir. Pero la solicitud de Dios se extiende más allá de nuestro ritmo respiratorio y cardíaco, a la necesidad vital. Viendo la Biblia comprendemos que Dios quiere en esencia preservarnos para la felicidad por toda una eternidad. En la Biblia encontramos también que Él ha provisto en forma amplia y maravillosa para todos nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué tesoro vale más en la vida? El conocer a Dios. No solo en calidad de autor del universo, sino como Padre Celestial nuestro y Salvador personal. Este inapreciable tesoro está al alcance de su mano. Basta extenderla con fe y asirlo.